Hola, Dios sea bendiciéndote a ti, a tu familia. Bienvenido a este tiempo que apartamos para escuchar la palabra del Señor, para sentarnos alrededor de ella. Es un privilegio que Dios nos da para nosotros estudiar su palabra y ser bendecidos por la misma. Así que sin tanto preámbulo, yo quiero que oremos, invoquemos la presencia de Dios, invoquemos su palabra para que ésta sea hablándonos, para que sea ésta edificándonos en el día de hoy. Así que dispón tu corazón, cierra tus ojos y oremos. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por este día que tú nos has dado. Gracias porque tu misericordia se refleja en este día, Dios. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque has guardado nuestra vida. Gracias, Señor, porque has tenido el control de todas las cosas. Padre, te glorificamos y te exaltamos, invocando tu palabra en el día de hoy, pidiéndote que ésta sea hablando a nuestro corazón, que ésta sea edificándonos, que ésta sea, Señor, obrando en nuestros corazones. Señor, derrama de tu sabiduría, derrama de tu conocimiento a través de ella. Sabemos que tu palabra, Señor, es la verdad. Y esta verdad es la que nos hace libres. Padre, bendice a mis hermanos y a mis hermanas que han dispuesto su corazón para escuchar tu palabra en el día de hoy, para ser edificados por medio de tu Espíritu Santo. Padre, no me canso de alabarte, no me canso de adorarte, de exaltar tu nombre, Dios, de glorificarte a ti, Dios, porque tú mereces todo, Dios. Tú eres dueño de todo, tú eres nuestro creador de todo, Señor. Padre, tú sostienes este universo. Tú sostienes nuestra vida, Dios. No hay nada que sea imposible para ti, Señor. Sabemos que tú estás al control de todas las cosas, Dios. Padre, bendice a mis hermanos y que ellos sean disponiendo sus corazones para la palabra de hoy. Te doy la gloria, te doy la alabanza, la exaltación, el imperio, la majestad. Todo esto es tuyo, Dios. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada empezamos este tema de borrón y cuenta nueva sobre las Escrituras. Y esta va a ser nuestra primera parte. La semana pasada estuvimos haciendo una introducción sobre la forma en cómo nosotros cuando nos acercamos a leer las Escrituras, estas nos pueden transformar. Y en el día de hoy vamos a hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿y yo por qué creo en las Escrituras? ¿Por qué creo en la palabra de Dios? ¿Por qué creo en la Biblia? Y aunque existen muchos libros impresionantes de impacto en nuestra vida, la Biblia, mis queridos hermanos, es única. ¿Ya? A pesar de lo interesante y lo numeroso que hay en libros que se han escrito, ninguno ha transformado el mundo, la vida de las personas como lo ha hecho la palabra de Dios, como lo ha hecho las Escrituras, como lo ha hecho la Biblia. Soy una persona que yo leo, no puedo decir que leo mucho, pero me gusta leer. Cuando me dedico a leer, leo, pero realmente la palabra de Dios ha hecho un impacto muy diferente de lo que los libros que he leído han hecho sobre mi vida. Por ejemplo, la palabra tiene una magia, la Biblia tiene una magia que los otros libros no tienen. Y es que yo cuando leo un libro, yo no lo repito, o sea, realmente no repito el libro. Me es tedioso repetir un libro. Pero yo te puedo decir que la Biblia, a pesar de que termino de leerla desde Génesis, Apocalipsis, vuelvo y la repito, vuelvo y la repito y vuelvo y la repito. Y no encuentro carga cuando leo la palabra. Ya no es cargoso. Ningún libro para mí de la palabra de Dios es cargoso. ¿Por qué? Porque es el único libro que yo puedo leer y releer y no me aburre. Pero otro libro, uno no lo mira, lo compra, lo lee y lo deja guardado. Y allí quedó en el estante o queda en la biblioteca de uno. Pero uno no lo relee, al menos de que lo use como una consulta para otras cosas.
Así que esa es la magia de la palabra del Señor. Y ahí existen muchos libros que se han escrito, pero ninguno como la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un efecto transformador, tiene un efecto de vida, de ánimo, de esperanza para todo aquel que la lee. Hay fe, la fe se incrementa cada vez que tú lees las Escrituras. Y cada vez que te expones a ella, tu vida irá transformándose y se empezará a hacer notorio en nuestra vida. Así que desde la primera publicación de la palabra de Dios, desde que se publicó este gran libro, este precioso libro, la palabra de Dios, en la imprenta de Gutenberg, ha sido el bestseller insuperable. La Biblia ha sido un bestseller insuperable, el libro más distribuido, el libro más vendido, el libro más repartido en diversas lenguas, traducido en 800 idiomas de forma completa. Y parcialmente se dice que como Nuevos Testamentos y todo esto, hay casi más de 1500 lenguas de la Biblia parcialmente. Así que ningún otro libro ha sido distribuido y también perseguido como las Santas Escrituras, como la palabra de Dios. Y su influencia en el mundo moderno es inigualable. La palabra del Señor. Y tú, cuando tienes la palabra del Señor, hoy en día hay de muchos, podemos decir, muchos colores, muchos sabores, hay de muchas versiones, muchas traducciones, hay una cantidad y un sinnúmero de gustos para acercarnos a la palabra del Señor. Así que es un libro inigualable, es un libro único y es un libro que es únicamente y exclusivamente de Dios para nosotros. Tan inigualable era este libro que en las primeras universidades de Europa, de América, sin excepción, surgen en el seno de la cristiandad. Mira, el avance de las ciencias, de las artes, las medicinas y el estudio de la Biblia eran los focos de cada una de estas instituciones, de cada una de estas universidades que se fundaron. Así que nosotros podemos ver en la historia aún estos padres de la ciencia como Copérnico, Galilei, Newton, Kant, Thomson, aún Albert Einstein y muchos otros padres del saber científico fueron, con muy pocas excepciones, cristianos. Algunos de ellos fueron judíos, o sea, eran creyentes en Dios y que tenían en alta estima la palabra del Señor, tenían en alta estima las Escrituras. El gran conglomerado de escuelas, politécnicos, universidades y otros centros de inversión social en el mundo entero son el fruto casi exclusivo de la obra misionera evangélica. Sin mencionar pues los incontables hospitales que hay, centros de enfermería, colegios, instituciones, aquellas instituciones que son compasivas, filantrópicas, como la Cruz Roja. Todas estas, mis queridos hermanos, nacen con el cristianismo, con la cristiandad. En otras palabras, mis queridos hermanos, el mundo sería un charco oscuro y cruel de no haber sido modelado por las sagradas escrituras y por el pueblo del libro, o sea, el pueblo judío. Existen, mis queridos hermanos, muchas razones para nosotros creer y confiar en la palabra de Dios. Y hoy yo quiero hablar de esto. Hoy yo quiero hablar de las muchas razones por las cuales nosotros podemos creer en la palabra de Dios. Y realmente es la palabra de Dios y es digna de confianza. Así que déjame presentarte 7 razones. Solamente 7 razones quiero hablar hoy de por qué tú como cristiano, tú como seguidor de Dios, debes creer en la palabra de Dios. En primer lugar, nosotros creemos en la Biblia por su divina procedencia. Por su divina procedencia. La palabra indudablemente procede de Dios y solamente de Dios. Allá en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17, la palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que las escrituras son santas porque son la palabra del Dios santo, de nuestro Dios santísimo. Y sin cuestionamiento, mis queridos hermanos, la Biblia viene de Dios, procede totalmente de su boca. En ella, mis queridos hermanos, nosotros encontramos más de 2600 referencias o menciones de palabra de Dios o sus expresiones. Vamos a encontrar y dijo Dios, habló Dios, palabra de Jehová. Tú te vas a encontrar con muchas de estas expresiones. ¿Por qué? Porque es la misma palabra de Dios. Y si alguien, mis queridos hermanos, ha de tildar la Biblia pues de otra cosa que sea la palabra de Dios, debe utilizar un argumento externo a la Biblia misma. Porque en la misma palabra del Señor, mis queridos hermanos, ella misma se proclama como palabra de Dios. Y eso tú lo vas a encontrar en todo el sentido de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú vas a encontrar la expresión de eso. Dios dijo, Dios habló, Jehová habló. Esas expresiones. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La fuente es Dios, el origen es Dios y es Dios el que la ofrece y la manda a nosotros. Así que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que su origen está en Dios. En segundo lugar, nosotros creemos en la Biblia por lo confiable y peculiar de sus escritores. Por eso nosotros creemos en la palabra de Dios, por la confiabilidad y la peculiaridad de aquellos que la escribieron. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Allí Juan reafirma esto diciendo: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con Él, con el Padre, y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo, dice el apóstol Juan en su primera carta. La palabra de Dios no es un tratado especulativo del ingenio humano. No es algo que el hombre se puso a inventar y dijo, vamos a escribir para inventarnos algo. No es un guión de película. No es una epopeya, no es una novela que alguien se puso a inventar, no es un simplemente libro de historia. Realmente la palabra de Dios es un tratado de la historia de nuestra redención, de la redención de la humanidad. Y esta fue escrito por hombres piadosos, hombres a quienes Dios mismo capacitó y designó para una tarea. Estos hombres fueron inspirados y guiados por el Espíritu Santo, que les enseñó todas aquellas cosas que tenían que escribir y aquellas que tenían que decir. Por eso nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 14, versículo 26, dice esto: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y mis queridos hermanos y hermanas, desde pescadores hasta reyes, desde pobres hasta ricos, de diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes estratos sociales, todos estos hombres estuvieron enfocados en un mismo Dios soberano y redentor. Y este Dios fue el que les dio la inspiración para que ellos pudieran escribir
la palabra de Dios. En tercer lugar, nosotros creemos en la Biblia por la calidad de su texto. Creemos en la Biblia por la calidad de su texto. Cuando miramos este versículo que vimos en el punto anterior, este versículo de 1 de Juan, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 4, nosotros vamos a ver al apóstol Juan, apelando. Y no está apelando a una ideología o a una convención metafísica. Él está hablando de algo que se experimentó, ¿ya? Él está hablando de una verdad experimental. Juan y el resto de los apóstoles, porque si tú te das cuenta en el versículo que nosotros leímos, él está hablando de una forma pluralizada. Él está hablando en plural. Él dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado. Esto escribimos. Él está hablando en plural. Así que nosotros podemos decir que tanto Juan como el resto de los apóstoles observaron la realidad existencial de Cristo, ya que había estado entre ellos, que ellos lo pudieron ver, lo pudieron oír, lo pudieron tocar y pudieron contemplarlo. Los escritores bíblicos fueron testigos de una realidad visible y palpable, una realidad resultante de los instrumentos sensoriales, de la vista, el tacto, el oído y la mente. Y esto trajo como resultado una inequívoca conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, de la misma sustancia y poder. Es el Dios hecho hombre que había habitado entre ellos. En palabras del escritor de los Hebreos, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y ellos, estos escritores, palparon, tocaron, vieron y experimentaron esta gloriosa manifestación del mismo Dios para ellos. En cuarto lugar, ¿por qué creemos en la Biblia? Porque la Biblia es sincera. Creemos en la Biblia porque es sincera. Miren, la Biblia no teme denunciar los pecados y aún las ofensas de sus propios actores y autores. Nosotros vemos, por ejemplo, a David, un hombre llamado conforme al corazón de Dios, adulterando. Salomón, un hombre que fue poderoso, rey, poderoso y muy rico en su época, inclinando sus corazones a mujeres paganas. También podemos ver al apóstol Pedro, donde su hipocresía es señalada. Si la Biblia, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, fuera un libro de dudosa procedencia o de dudosa integridad, mis queridos hermanos, de seguro hubiera ocultado la falta de sus escritores y personajes. Por ejemplo, cuando tú compras un libro de X o Y autor, es raro que el mismo autor exponga sus propias falencias en ese libro. Pero en la Biblia, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver esto. La sinceridad de las palabras de Dios confrontando aún a sus propios actores y autores y aún a nosotros mismos por nuestros pecados. Esa es la sinceridad de la Biblia. Lo que la Biblia tiene que decirle al hombre, se lo dice al hombre. Lo que tiene que decirle a la mujer, se lo dice a la mujer. Lo que tiene que decirle a los hijos, a los jóvenes, se los dice a los jóvenes. Lo que tiene que decirle al patrón, al jefe, lo que tiene que decirle al pobre, lo que tiene que decirle al sirviente, al trabajador, lo que tiene que decir a cada uno, a los gobernantes, la Biblia lo dice. Y la Biblia no calla sus demandas, no calla las acusaciones, no calla nada, es sincera y llega a todo corazón humano. Por eso nosotros creemos en la Biblia, porque es sincera, directa y confrontante. En quinto lugar, creemos en la Biblia porque es perfecta. La Biblia es perfecta, es única, perfecta es. Y aquí, mis queridos hermanos, solamente basta repetir lo que dice el salmista
en el Salmo 19, el versículo del 7 en adelante. La misma palabra se promociona a sí misma. Mira lo que dice el salmista. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Salmo 19, versículo del 7 al 10. La misma palabra se expone a sí misma como perfecta, deseable, confiable, pura. Esa es la palabra. Así que nosotros creemos en la Biblia por eso, porque es perfecta. ¿Por qué creemos en la Biblia? En sexto lugar, nosotros creemos en la Biblia porque lo que en ella se promete siempre llega a su cumplimiento. Todo lo que la palabra de Dios promete, mis queridos hermanos, se cumple. El apóstol Pablo, en la introducción a su carta a los Romanos, dice lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice esto. El testimonio de la historia presenta cómo aquello que la Biblia promete siempre se cumple. De manera particular, nosotros tenemos más de 300 profecías puntuales en el Antiguo Testamento que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Solamente 300. Muchas de ellas tú las encuentras en los Salmos, muchas de ellas tú las encuentras en los profetas, Isaías sobre todo. Todas estas se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Así que todo lo que la palabra de Dios dice, todo esto se cumple. Y nosotros aún, esta época que nosotros estamos viviendo de este COVID-19, esta pandemia, la palabra prometió todo esto, de que vendrían enfermedades, vendrían pestes, vendrían pandemias. Todo esto la palabra lo promete. Todo lo que está aquí escrito, mis queridos hermanos, todo será cumplido. Y a las cosas que faltan todavía por ver, porque todavía falta mucho por ver. Y la palabra de Dios es la que ha prometido todas estas cosas. Así que nosotros creemos en la palabra de Dios, en la Biblia, porque todo lo que en ella se promete se cumple. Y séptimo y último lugar, nosotros creemos en la Biblia porque toda ella se trata de Jesús. Toda ella se trata de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, toda la Biblia hace mención de Jesucristo. Jesucristo es el protagonista de toda la palabra de Dios. Jesucristo, desde el momento en que Él entra en escena, cuando en Génesis capítulo 1 dice, sea la luz, está hablando de Jesucristo. Jesucristo entrando en escena, desde sea la luz hasta su segunda venida en aquel caballo blanco, cuando descienda a la Nueva Jerusalén, esté en el trono blanco, es Jesucristo. Toda la Biblia expone a nuestro Señor Jesucristo. Aún nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 5, versículo 39, le aclara a sus discípulos de que todas las escrituras hacen mención de Él. Mira lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí.
dice nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras me señalan a mí. Toda la palabra de Dios apunta a Jesucristo. La primera profecía apunta a Jesucristo y la última profecía apunta a Jesucristo. La Biblia, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, desde principio a fin, es un tratado acerca de Jesucristo. Y es un tratado donde expone a Jesucristo como la misma imagen del Dios invisible, la misma imagen del Dios viviente. Y solo Él, y solamente en Él, a través de su nombre, nosotros podemos encontrar salvación. No hay salvación fuera de nuestro Señor Jesucristo. Todo apunta hacia Él, mis queridos hermanos. Por eso la oportunidad, porque realmente Él vino a esto. Él es el protagonista de nuestra redención. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que entregó su vida por nosotros. La Biblia expone esto, la caída del hombre y la salvación que Dios ofrece a través de la vida de su Hijo Jesucristo a nosotros, la humanidad entera. Por eso nosotros creemos en la palabra de Dios, porque en ella, mis queridos hermanos, está Jesucristo. Jesucristo es el protagonista de esta palabra. Para concluir, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, la Biblia, la palabra de Dios es más que suficiente. La Biblia es suficiente. Nosotros no solo creemos que la Biblia es un documento veraz y digno de confianza por las razones que ella misma expone o señala, sino también por lo que ellas, las Escrituras, han logrado. Te pregunto, ¿has experimentado el gran poder salvador de Dios? ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Quieres probar la verdad transformadora del mensaje de la Biblia en tu vida? Nosotros tenemos a nuestra disposición y alcance todo cuanto necesitamos. Y es la palabra, mis queridos hermanos. Todo está aquí. Todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que necesitamos alcanzar, lograr, todo está aquí. Este es el libro de Dios para nosotros. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, yo te lo dije al principio, hay de muchos gustos y sabores. Hay muchas versiones, hay versiones modernas. Porque hay personas que pues les parece cargoso leer la palabra. Primero porque no tienen la costumbre de familiarizarse con ella. Y segundo porque pues realmente la Reina Valera, que es, podemos decir, la reina de la Biblia, la que es más utilizada en el pueblo cristiano, en la exposición de la palabra, en los púlpitos, en la predicación, esta es la Biblia que más se utiliza, la Reina Valera. Pero hay mucho pueblo que le cuesta leer esta versión de la Biblia porque por el idioma. Y se entiende porque estamos hablando de un idioma de los años 1800, 1960, que es la revisión que más utilizada. Y a veces parece tedioso. He encontrado cristianos y sinceramente lo dicen, no, pastor, es que uno llega a ciertos puntos de la Biblia y uno ya se carga por esa forma de hablar, ese poco de mandamientos y todo eso. Y se comprende. Por eso es que en este mundo, mis queridos hermanos, no tenemos excusa porque la palabra de Dios no solamente está en esta versión. Hay versiones que son modernas, son fáciles de leer. Yo te confieso, a modo personal, yo para lectura, para leer, yo leo la Nueva Traducción Viviente. Desde que empecé a familiarizarme con esta versión, desde el 2015, yo te puedo decir que cada año yo me he leído la Biblia completamente. Y no me ha parecido cargoso ni tedioso leer la palabra en esa versión, porque es una versión moderna que se ajusta al lenguaje contemporáneo que yo manejo y me hace entender mucho más. Ya cuando yo hago un estudio o hago una predicación, yo sí uso la Reina Valera porque me desafía a investigar, analizar cada palabra, analizar cada versículo. Así que tú tienes al alcance esta Biblia, tienes al alcance la Biblia. ¿Quieres una Biblia? Acércate a una librería cristiana y cómprate una Biblia,
una versión moderna. Dice, yo quiero una versión moderna que habla a mi tiempo y ahí te la van a ofrecer. Así que nosotros tenemos a nuestra disposición y al alcance todo lo que nosotros necesitamos y es a través de la palabra de Dios. Mira, la palabra profética más segura la vas a encontrar aquí. Todo el consejo de Dios lo vas a encontrar aquí. Todo lo que necesitas para ser equipado por Dios lo vas a encontrar aquí completamente. Nosotros tenemos a Cristo aquí, mis queridos hermanos. Como te dije en el punto anterior, en el último punto, lo tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros aquí, mis queridos hermanos, tenemos nuestra justificación, tenemos nuestra santificación, tenemos la sabiduría de Dios. En Él están escondidos todos los misterios, todos los tesoros de la sabiduría de Dios están contenidos en este hermoso libro. Así que nosotros hacemos bien en tener la Biblia a nuestra disposición, en tener la palabra de Dios para nosotros. Y yo te recomiendo que te consigas una Biblia. Yo no sé, por acá yo tengo una fila de Biblias de estudio que me han regalado. Cada Biblia de esas tiene una historia conmigo. Y las riquezas que en ellas se hallan siguen siendo espectacular. ¿Será que necesitas alguna otra cosa? No. Necesitas la palabra de Dios en tu vida. Necesitas la Biblia, que es la que te acerca a Dios, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a orar, a poner este tiempo delante de Dios. Y te invito a que cierres tus ojos y que te incentives a conseguirte una Biblia y que te metas en ella. Apasionate por ella. Y la próxima semana vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre escritura. Y te adelanto, ¿qué hacemos con la Biblia? ¿Qué hacemos con nuestras Biblias? ¿Qué hacemos con nuestra palabra? Y apunta, trae tus apuntes para que apuntes todas las cosas que puedes hacer con la palabra de Dios. Así que oremos, dispón tu corazón, cierras tus ojos y oremos. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos confiar. Gracias porque en ella, Señor, podemos poner nuestra esperanza. Gracias, Dios, por cada palabra que fue expuesta hoy, Dios. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, de manera especial por mis hermanos que me están escuchando, que me están viendo en esta hora. Bendice la vida de ellos. Concede los deseos de sus corazones. Los anhelos más profundos que tienen allí, Señor, sé tú concediéndoseles. Tu palabra dice, Dios, que si nos deleitamos en ti, tú concederás las peticiones de nuestro corazón. Si encomendamos a ti nuestro camino, tú harás. Padre, apasiona los corazones de mis hermanos por tu palabra, por leer, escudriñar, estudiar, meditar y ejercitarse, Señor, en los ejercicios espirituales de tu palabra, Dios. Padre, pon pasión en sus corazones para que ellos puedan acercarse más a tu palabra, Dios. Porque en ella, Señor, encontramos la fuerza para cambiar, para seguir, para levantarnos, para tener una perspectiva diferente de vida, Dios. Padre, gracias por tu palabra. Ella no volverá a ti vacía, sino que hará todo conforme al propósito por el cual ha sido enviada a nosotros. Creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, creemos en ti, Señor Jesús. Entregamos nuestras vidas a ti y te damos la gloria, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor sea bendiciéndoles grande y ricamente a cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo mensaje.